Explicar, comprender, transformar. Experiencia histórica, contradicción, conflicto, clases sociales, sectores, clasificaciones. Del sujeto a la acción, de la acción a la estructura. Estado, políticas públicas, política. Nadie explica la complejidad del mundo social ni escapa a la regla de la contradicción. A oscuras, la sociedad nos parece un laberinto labrado para confundirnos. Buscando la Aleph que contiene todos los puntos, nos encontramos, discutimos ideas y construimos conocimiento. Bienvenidos a Buscando la Aleph, charlas sobre estudios sociales contemporáneos, un espacio del Instituto IEDES. Hola a todos y todas, nueva edición de Buscando la Aleph. Estamos acá en la sede Córdoba de la Universidad Nacional de Villa María con Gabriel Suárez. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con vos. Igual, por supuesto. ¿Te animás a hacer una breve presentación? ¿Quién sos y por qué estás acá? Bueno, soy docente de la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente coordino una carrera que se llama Desarrollo Local Regional y soy el secretario de Investigación y Extensión de uno de los institutos de nuestra universidad, que es el Instituto de Sociales. Muy bien. Te convocamos para que charlemos distendidamente y en clave informal sobre el equipo de investigación que estás coordinando, del cual yo formo parte también, vamos a decir, que aborda el trabajo en redes, la articulación local. Vamos ahí desarrollando un poco el ovillo, ¿no? Dale, te cuento. A ver, el equipo tiene una historia de unos 4 años, ¿sí? Que el concepto de redes fue central cuando empezamos a trabajar. Y en este trabajo bianual, nuestros proyectos de investigación son bianuales, nuestro trabajo se llama Trabajo en redes y articulación local entre los niveles del Estado y actores sociales en la implementación de políticas públicas. Entonces, seguimos trabajando el concepto de redes, el concepto de lo local territorial, ¿sí? Y este año hacemos hincapié en la cuestión de políticas públicas, fuertemente en esta idea de políticas públicas multinivel. Entonces, 3 grandes ejes temáticos, digamos, el tema de las redes y las redes con el territorio, y las redes, territorio y políticas públicas. ¿Te parece que ordenemos así un poco la charla? Me parece perfecto. ¿Qué aporta o qué aportes dio este paradigma del trabajo en red a las ciencias sociales? No es algo nuevo y sin embargo es novedoso. Sí, a ver, tenés razón, no es nuevo, digamos. Pero si uno pensara en la organización social, digamos, y esta idea de presencia o no presencia del Estado, que fue una discusión de los 90, ¿sí? Cuando una vertiente neoliberal llega al gobierno de la Argentina, que retoma lo del 76, digamos, lo que pasó en el 76, me parece que Alfonsín quiere hacer un corte en esta cuestión más neoliberal, pero del 76 al 2000, 2003, podríamos decir que hay una vertiente fuerte neoliberal, que implica que la organización social esté mediada por el mercado, ¿sí? O sea, disputa con una organización social muy fuertemente mediada por el Estado, ¿sí? Saliendo de lo que fueron los estados más desarrollistas, digamos, o populares, ¿sí? Impacta con la lógica de una organización social mediada por el mercado. La lógica de redes, en su primer versión, buscó una variante intermedia, digamos, repensar la organización social, no dejada al libre mercado, ¿sí? Y no atada solamente al Estado, sino pensar en otras maneras de articular actores. Tiene que ver también con una complejización de lo social, ¿sí? Con esta pérdida del dominio del trabajo como el gran articulador. Hay una situación del trabajo por atrás y la sociedad que se desarticula a partir de una insuficiencia del trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo, que era un gran articulador, entra en un déficit y se empieza a pensar otras estrategias de articular actores. En esa situación se empieza a trabajar en las redes, y nosotros específicamente le empezamos a trabajar ya avanzado en los años 2000, y pensando cómo en esa Argentina y en esa Córdoba que sale una gran crisis, empiezan los actores sociales a encontrarse, ¿sí? Y encontrarse con el Estado, porque nuestro trabajo siempre en las redes territoriales no son redes sin Estado, sino con Estados presentes, y cómo estos actores tratan de articular o lo interpelan al Estado, ¿sí? Pero no es una red sin Estado, sino son redes territoriales, modos de organizar lo social
pero con un Estado presente. ¿Y cómo juegan? Siempre lo decimos, digamos, ¿cómo juegan o qué ponen al servicio de una red la trayectoria, la experiencia de los actores? ¿Por qué es tan importante que confluyan esa diversidad de experiencias, de miradas? Sí, cuando uno empieza a preguntarse la génesis de las redes, empieza a decir, bueno, ¿por qué vienen, digamos? Entonces, cuando uno, si tuviera que diseñar las redes, seguramente un factor que aglutina, un objetivo común, es lo que pondría en juego para atraerlos. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cómo hacemos para conformar una red? Repensar un factor aglutinante sería importante. Pero si también piensa en la génesis, hay varios autores que nosotros leemos que te están diciendo que las trayectorias de los colectivos impactan en la posibilidad de trabajar en redes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué vemos? Que aquellos efectivamente que en nuestra Córdoba actual han podido articular algunos niveles de redes territoriales vienen de una historia pasada de trabajos en redes o trabajos colectivos. Entonces, hayan sido exitosos o no exitosos, ¿sí? Decimos, bueno, recuperan algo de alguna pretensión de los 70 de colectivizar, ¿sí? Y esas historias se ven presentes en muchos actores o organizaciones que vienen de la red. Entonces, cuando uno piensa cómo se forma una red, las trayectorias anteriores de los actores que lo forman siempre es un dato a tener en cuenta, y para el futuro también un dato a tener en cuenta si uno piensa en una sociedad con mayores niveles de colectivización, de cómo hago que nuestros jóvenes o los actores sociales tengan experiencia de trabajo colectivo. Me parece que ahí, en términos de por qué, yo creo que hay dos cosas. Uno, que el factor aglutinante aglutine, ¿sí? Para ser reiterativo, pero efectivamente hay algo que tiene que motivar a que estemos todos juntos. Robert, que es uno de los autores que leemos nosotros, cuando plantea la red, él trabaja las políticas públicas, pero de atención primaria a la salud. Entonces, cuando piensa el factor aglutinante, él dice que un gran factor aglutinante es salud para todos. ¿Sí? Ese concepto, ¿sí?, hace que todas las organizaciones que trabajen en la atención primaria de salud, ya sea desde la nutrición, desde el deporte o de la cura de la enfermedad, se ven atraídos en decir salud para todos. Eso nos aglutina a todos. En eso nos vemos reflejados todos. Bueno, ese concepto me parece que es muy interesante, Robert. En algo nos tenemos que ver reflejados todos los que podemos estar juntos. Me parece que ahí podría estar la clave, o alguna clave de lo que preguntas. Bien. Y empalmando con la segunda categoría, que es lo local, ¿en qué nos ayudan, o en qué nos ayuda el concepto de redes territoriales para pensar lo local? ¿Qué nos habilita? Sí, ahí me parece, nosotros hacemos mucho énfasis en el territorio como una construcción social, ¿sí? Y en eso disputar también el sentido, no como algo, lo local totalmente distinto o diferenciado de lo nacional, que vamos a discutir estas cuestiones. Nosotros entendemos que lo local es donde pasa lo cotidiano, donde efectivamente se construyen las redes, ¿sí? Entonces nosotros construimos las redes, vivimos la realidad, es territorializada, es local. Entonces ahí nos parece que ahí está el eje, ¿sí? Pero no como esa idea, o que se criticó mucho, esa idea primera del desarrollo local, como que lo cercano es lo bueno, es lo novedoso, el ámbito de lo posible, y totalmente desvinculado con lo nacional o un colectivo más grande. No, nosotros creemos que hay colectivos más grandes, lo nacional da sentido de pertenencia, ¿sí? El ser argentino, digamos, ¿sí? La argentinidad te da una idea muy clara de algo más grande que lo local. Pero lo local es clave en términos de que ahí suceden los hechos, ahí se hace presente el Estado. De hecho, ahí podemos pensar, la red se construye cuando hay actores que se encuentran en el territorio. Después vos vas a tener clasificaciones de red que son nodos interconectados a distancia, digamos. Pero nuestros estudios tienen que ver con lo que se da en los territorios, con lo que realmente los actores se vinculan con otros, qué hago con los otros, qué nos une, ¿sí? Y en eso las identidades territoriales van a ser
importante, digamos, nuestras trayectorias, ¿sí? Este amor por la tierra o el lazo que implica la cercanía, y ahí sí revalorizamos la cercanía, en términos de que ahí se construye un determinado lazo y una determinada cercanía que tiene en función a los actores en un cara a cara. Pero la fuerza es pensar que el territorio es una construcción social. Eso como concepto, muy fuerte. Es una construcción social que como construcción social siempre es inacabada, ¿sí? Se puede cambiar la tendencia, se puede cambiar la tendencia. Siempre es inacabado el territorio, se puede reconstruir, se puede otra vez construir a partir de lo que está, y no es que el territorio es algo dado y que a partir de ahí, sino que el territorio también se disputa, se construye, y esa construcción del territorio no es aislada, sino pertenece a otros procesos identitarios como el ser nacional. Está bueno, es tramposa la pregunta, para de alguna manera reivindicar lo local como un elemento explicativo que aglutina la experiencia de los actores y también los distintos sentidos. O sea, claro, de alguna manera escapar al sentido tradicional jurídico de lo local, claro, y a su vez del territorio también, una perspectiva casi decimonónica, y sustituirla por esta aglutinación, ¿no? Por esta superposición, juxtaposición de sentidos, trayectorias, experiencias, y por eso nosotros vemos de alguna manera en lo local la posibilidad de explicar fenómenos de otra trascendencia mayor. Como una expresión material y concreta donde se producen las relaciones, donde se tejen las redes y donde se van enlazando objetivos, voluntades, experiencias. Y está bueno lo que decimos, porque es una expresión en un reflejo, porque una expresión te permite esto de la construcción y de que podés enlazar lo que está pasando y poder hacer síntesis particulares, ¿sí? Y no es un reflejo de procesos, ¿sí? No es un espejo esto, ¿sí? Que se reflejan procesos más trascendentes o más globales, digamos, que están presentes, pero se expresan de determinada manera. Entonces no estamos hablando de reflejos, estamos hablando de expresión de un territorio que de alguna manera procesa procesos globales y procesos locales, ¿sí? Identidades más abarcativas como una identidad nacional e identidades territoriales, ¿sí? Entonces me parece que ahí está buena la idea de que es el territorio es una expresión de estos fenómenos, digamos. Bueno, y lo mismo yo supongo, te lo pregunto, sucede con el Estado y las políticas públicas del Estado en sus distintos niveles, en su complejidad, en el diálogo que tienen los distintos niveles del Estado y cómo llegan efectivamente al territorio. Ahí también hay una dimensión que vos en el equipo de investigación tratas de desenredar de alguna manera, por eso esa palabra tan difícil que pones en el título, que es el de las políticas multinivel. ¿A qué haces referencia con esto? Y ahí nosotros trabajamos una preocupación que viene en nuestras prácticas de gestión, en realidad, que es la posibilidad de articular los distintos niveles del Estado. A ver, cuando uno piensa una problemática social que se expresa en un territorio, ¿sí? Hay que ver cómo el Estado lo trabaja, ¿sí? Y en eso, a ver, si vos vas a nuestra Constitución, hay las competencias, los distintos niveles estatales marcan determinadamente la cancha de cada nivel. Pero en realidad, en el territorio hay problemas sociales. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es solucionar esos problemas sociales, garantizar derechos. Entonces, en esa lógica hay que ver cómo es posible articular. Y eso es lo que ha venido a pasar a partir de determinados procesos, y nosotros vimos algunas políticas que tienen que ver cómo este problema, ¿sí? Es abordado o aportan los distintos niveles estatales. Entonces, cómo la nación puede estar presente, porque si hay algo que nosotros pensamos en el Estado, es que la presencia del Estado, el accionar del Estado, está desigualmente distribuido en todo el territorio. ¿Sí? No es lo mismo vivir en Capital Federal que en Buenos Aires que en Tucumán. ¿Sí? El Estado, los distintos niveles de Estado se expresan de distintas maneras. O sea, hay mucha más presencia en las grandes ciudades de los Estados nacionales, provinciales y ese local, que en las pequeñas localidades donde muchas veces el Estado nacional y provincial están mucho más distantes. O sea, la lógica de la acción multinivel es, a nuestro entender, una posibilidad de lograr mayor despliegue territorial, ¿sí? De los distintos niveles estatales. Entonces empezamos a discutir cómo es esta relación en red, porque eso sí hay una relación en red que tiene que ver con los problemas, con el problema que va a tener esa política pública, ¿sí? Entonces,
y cómo nuestra preocupación en este sentido es de gestión. ¿Sí? Sí, no quiere decir que no entendamos que el Estado tiene sentido en la manera de expresar. No es lo mismo un Estado nacional que se expresa con determinada manera al trabajo, ¿sí? Que lo pone en el eje, como eje central, que un Estado nacional que se corre de la lógica de generación de trabajo. ¿Sí? Eso es el sentido. Y vos podés ver que los distintos gobiernos le cambian el sentido, pero vos podés ver la red multinivel de acciones en la gestión, la podés seguir viendo. ¿Sí? Lo que podés ver es más o menos fondo, más o menos importancia del tema. Pero nosotros trabajamos en cómo ese vínculo, que salíamos con una hipótesis, generalmente los niveles de mayor poder, ¿sí? Imponen las políticas y muchas veces nosotros decimos, terminan siendo los gobiernos locales ventanillas de programas provinciales o nacionales. ¿Sí? Esa era nuestra primera hipótesis, que en algunos casos se da, pero después nos empezamos a dar cuenta que esto es mucho más complejo que pensar eso. En realidad hay que pensar cuáles son las articulaciones y cómo es posible que el gobierno local tenga mayor o menor protagonismo, ¿sí? En términos de vocación del mismo gobierno local y en términos de posibilidades que le da a otro gobierno. Entonces fuimos clasificando algunas cuestiones que podemos tener en cuenta. Y ahí también empezamos a ver que es complejo según la problemática. ¿Sí? En nuestro trabajo vimos dos que me parece que son muy gráficas para pensar en términos, por ejemplo, una política pública tiene que definir el destinatario de la política. ¿Sí? Y definir el destinatario de la política en una política multinivel tiene que haber un acuerdo de quién es ese destinatario, qué actores. Entonces nosotros comparamos dos. Y en una, por ejemplo, era en las oficinas de empleo, que es una política multinivel porque articula el gobierno nacional con los municipios. Entonces, en esa articulación, la definición del destinatario era fuertemente el desempleado o el que tenía un empleo precario. Y ahí es una definición muy fácil, ¿sí? El desempleo, nos ponemos de acuerdo rápidamente el gobierno municipal y el gobierno nacional de quién es un desempleado. Es una persona que no tiene trabajo, que está buscando, ¿sí? Y para una estadística hasta está buscando efectivamente la semana pasada. Pero más allá de eso, lo que sí nos ponemos de acuerdo los dos gobiernos es que es una persona que quiere trabajar y no tiene trabajo. Y eso es fácil, y a partir de eso la articulación del destinatario es fácil. Entonces la primera cuestión es nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones elementales, destinatario. Y cuando miramos la red municipal de lucha de la violencia contra la mujer, fíjate que el destinatario ya no es mucho más difícil de definir. Porque el destinatario es la mujer violentada o la mujer en riesgo de violencia. Y ahí no es lo mismo lo que entiende el municipio o su equipo técnico de cuándo una mujer está en riesgo que lo que entiende el Ministerio de Justicia. Y no es lo mismo lo que entiende el Poder Judicial, ¿sí? Que es otro poder, ¿sí? Provincial que no es el Ejecutivo, digamos. Entonces, no es lo mismo cuando está en riesgo. Entonces decimos, la complejidad de lo multinivel empieza en lo primario, que es el destinatario. Entonces, ¿cómo podemos acordar entre el municipio, el Poder Judicial ahí, el Ministerio de Justicia, la policía, cuándo es una mujer está en riesgo? Es una definición compleja, pero que hace a pensar la gestión multinivel lo necesario de articular y pensarnos en redes, y pensar en redes, primero tener unas decisiones de poner en común cómo vamos a pensar esto. Me parece que el desafío de esa red en particular es eso. Porque después en las otras dos redes voy a decir, bueno, lo que hacemos es programas, efectivamente, acciones que dan vuelta a la situación, ¿no? ¿Qué hacemos para dar vuelta al desempleo? Fuertemente, ¿qué hace esa red? Ofrece formación, ¿sí? Ofrece intermediación laboral. Tiene un destinatario concreto, ¿sí? Y tiene una acción concreta. Cuando la mujer está en riesgo, cuando la mujer es violentada, tenemos algún camino bastante más protocolizado, decimos, ¿sí? Hay un protocolo de intervención. Cuando la mujer está en riesgo, ahí tenemos una dificultad mayor para pensar las prestaciones, digamos. Entonces, fíjate, si no nos ponemos de acuerdo el destinatario y que las prestaciones son mucho más difíciles de determinar. Entonces ahí empezamos a ver que tiene que ver con la complejización de lo social, ¿sí? Cuando empezamos a pensar otros problemas, hoy las adicciones, podríamos pensar también que va a ser una situación de bastante complejidad para atender, ¿sí? Cuando se complejiza un problema, también se complejiza la manera de abordarlo.
Y lo multinivel tiene que ver con una complejización de la presencia del Estado. Y me parece que he investigado porque me parece que hay mucho que recorrer. Y muchos de los que estamos ahí, ¿sí? Te incluyo a Luis, a Fede, a todos los que están ahí pensando, o estamos pensando en estas cosas, tiene que ver con nuestras acciones, nuestras actuaciones en el Estado y en la dificultad de articular niveles, pero la dificultad y la necesidad, porque no podemos trabajar la violencia de género o el desempleo en el territorio. Un gobierno nacional no puede hacerlo desde la Ciudad de Buenos Aires. No, claro. Y la violencia contra la mujer tampoco se puede hacer en un escritorio en la capital cuando nos está pasando en cualquier ciudad del territorio. Y también la necesidad de ir más allá de los acuerdos operativos que requiere cualquier implementación de la política pública. Es decir, no es un fenómeno nuevo que el Estado Nacional tenga injerencia Claro. en el interior del interior. Totalmente. Pero sí, por ahí, hacer referencia a que es necesario avanzar en otro tipo de acuerdos, en otro tipo de visiones compartidas que van más allá del operativo y que son, en definitiva, el reaseguro de que esa política tenga o satisfaga la necesidad para la que fueron diseñadas. Claro, porque vos pensás una cosa, ante el Estado Nacional decís, bueno, vamos a hacer una prestación que es la educacional. Entonces voy y pongo una escuela nacional en una ciudad del interior. Y nada, llevo este aparato institucional del Estado para que dé una determinada prestación de servicio. Y es muy claro, y el colegio abre de 8 de la mañana a 13 horas y da estas materias y con estos docentes y con esta inclinación. Entonces la prestación del Estado tiene... si se quiere, entre comillas, simpleza de prestación. ¿Sí? Cuando el problema de la resolución es mucho más compleja, digamos, y que no se resuelve con una simple prestación, ¿sí? Si no se resuelve con cambios culturales, ¿sí? La violencia de género se puede corregir a partir de cambios culturales. Ahí está un eje central. Pero después también con determinadas prestaciones, ¿sí? Con determinadas intervenciones. Entonces ahí tenés una complejidad del hacer del Estado que requiere la articulación. Porque antes podía el Estado solo... A ver, si vos pensás el proceso de descentralización, ¿qué pasó con la educación? Fue eso. Lo hacía el Estado Nacional en el interior del interior. Y en los 90, ¿qué hizo? Esa obligación se le pasó a la provincia. Entonces lo hace la provincia en el interior del interior. ¿Sí? Entonces eso lo logramos. Pero resolver el problema del desempleo, ¿sí? Claro. No es solamente venir a dar una prestación, sino construir lo que nosotros llamamos, por eso también volvemos a lo territorial, la densidad territorial, que implica vínculos cada vez más densos o mayor cantidad de vínculos en el territorio para resolver el problema. Entonces, la idea de ir por las redes es a partir de este concepto de vincular actores. Bueno, y un poco el estado de situación. Este paradigma, esta forma de pensar, ¿vos notás que tiene hoy presencia en los distintos niveles del Estado? ¿Se está empezando a pensar la política pública así? Sí, yo creo que con vaivenes de los gobiernos, digamos, ¿sí? Con vaivenes de los gobiernos, digamos. Hoy el gobierno, por ejemplo, el gobierno provincial, si vos lo mirás, tiene mucha fuerza de política de red. ¿Sí? Hay que ver después cómo eso en los aparatos, cómo lo puede procesar los aparatos institucionales. ¿Sí? Porque hay la diferenciación de nivel también tiene una cuestión de diferenciación de poder y quién maneja el recurso. Generalmente el que maneja el recurso es el que pone las reglas de juego. Pero para resolver el problema no es solamente poner reglas de juego. ¿Sí? Hay que lograr convencer, motivar, articular realmente y no solamente enviar recursos. Porque si vos envías recursos no se soluciona el problema. ¿Sí? Entonces sí me parece que la provincia... Hoy que me parece que si vos me preguntás si hay tendencia, te digo, hay una tendencia y una mayor presencia de políticas públicas multinivel. Pero eso tiene una correlación con la complejidad de lo social, me parece. Que esas dos cosas hacen que haya una mayor presencia de hacer fuerza. Lo que viene, estoy convencido que es profundizar esto. Estoy convencido que porque hay un montón de competencias del Estado Nacional y del provincial que no lo va a poder resolver a partir de una transferencia de fondos o definir una descentralización de sus operaciones, digamos. Porque lo único que puede hacer cuando descentraliza es
enviar 1, 2 o 3 agentes al territorio. Y en realidad lo que tiene que hacer es, cuando vos tenés que hacer una tarea que es articular el territorio, necesitas los actores locales, ¿sí? Y los actores locales con poder, porque lo que vos vas a ver siempre, las políticas multinivel, y lo que te pasa en un Ministerio de Trabajo o en un Ministerio de Justicia de la provincia, vos podés enviar un agente público, ¿sí? Pero siempre va a ser un agente público de un tercer, cuarto nivel en la jerarquía estatal, digamos, y va a tener que articular con los primeros niveles locales. Entonces, los primeros niveles locales articulan con segundos, terceros niveles provinciales y no van a ser. Entonces, esta relación nación, provincia y es más, se va a complejizar en ese nivel, nación, provincia y municipio juntos, porque los dos casos que estamos teniendo nosotros son provincia, municipios, nación, municipio. Creo que el multinivel con 3 actores hay casos para estudiar, digamos, pero también va a adquirir presencia con más complejidad. A mí me parece que el Estado provincial va a profundizar el camino que me parece que si vos recorres los ministerios, hay muchos ministerios que lo tienen, digamos, esta relación con los municipios para ser socios en la ejecución de políticas públicas. Muy bien. Bueno, linda charla hemos tenido en una edición más de Buscando el Aleph, el punto que contiene todos los puntos. Nosotros reivindicamos el extravío como condición necesaria para hacer ciencias sociales. Así que gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Un abrazo. Un espacio del Instituto IEDES.